Muchas gracias por la invitación, espero que sea de su interés y de utilidad la charla que voy a tener enseguida. Voy a tener algunas diapositivas, no sé si se vean, voy a compartir algunos videos, voy a platicarles un poco de qué es. Me gustaría hablar un poco del entorno en el que estamos viviendo y al final poder tener una conversación sobre cuáles son los desafíos actualmente y las oportunidades que tenemos que tomar en cuenta para asegurar que todos estos cambios que se vienen a partir de la tecnología puedan beneficiar a la mayor parte de la población. Creo que para nadie es una sorpresa el ver que estamos en medio de un momento de muy rápida transformación. La transformación se ha visto durante toda nuestra vida, pero estamos ahorita en un punto de inflexión donde estudiosos hablan de la cuarta revolución industrial, este momento en el que hay una aceleración de los cambios tecnológicos, una aceleración de la globalización, una aceleración de la migración humana y de una aceleración también en todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con los efectos del entorno, del medio ambiente. Y todas estas instancias están generando un cambio mucho más dramático en las economías y en la sociedad de lo que habíamos visto en las últimas décadas o de lo que habíamos visto en las previas revoluciones industriales. Bueno, ese va a ser el contexto para lo que voy a estar hablando. Pero voy a remitirme un poco a dónde empieza todo esto. Hace más de 300 años surge la primera máquina de vapor. Y la máquina de vapor transforma básicamente la realidad humana que había venido desempeñándose en términos de producción y de cómo generar alimentación, productos, cómo manejar una economía, había funcionado de la misma forma por siglos. A partir del surgimiento de la máquina de vapor, cambia todo el sistema de producción de la humanidad. Cambia la economía, la forma en que la gente empieza a abordar sus trabajos, empieza la migración de las zonas rurales hacia las ciudades. Y bueno, esa primera revolución industrial que surge por allá en Inglaterra y que se expande rápidamente hacia otros países, primero de Europa occidental y eventualmente llega también a este lado del mundo, tarda por ahí de unos 100 años en consolidarse. Actualmente estamos en lo que le llaman la cuarta revolución industrial. Estamos viendo cambios que en vez de durar 100 años en consolidarse, van a tardar solo algunos años. Estos cambios, mucha gente dice que la aceleración de estos cambios en realidad empieza en el 2007. Y hay una serie de factores por qué expertos dicen que el 2007 fue un año crucial para todo el cambio de uso de tecnología de nosotros. Hay muchas capacidades en términos de cómputo, de redes sociales, de capacidad en la nube, de infraestructura que sucedieron en el 2007 que hicieron que ahorita estemos en un ritmo bien acelerado de avance tecnológico. Y estamos ahorita, en esta primera década se consolida el símil es que en esta década de esta cuarta revolución industrial sucedió lo que sucedió en los primeros 100 años después del nacimiento de la máquina de vapor. Y bueno, escogí estas imágenes de manufactura porque estaba yo pensando, Tijuana es una ciudad, y cuando digo estas imágenes me refiero a la anterior. Tijuana es una ciudad donde el tema de la manufactura ha sido fundamental durante varias décadas. Sigue siendo fundamental, pero el sector manufacturero está en este momento pasando o está a la vanguardia de esta transformación de la que hablo. Y esa vanguardia trae muchas oportunidades, pero también va a traer muchos desafíos y vamos a hablar un poco de eso. Pero antes de meterme en los ejemplos, quiero hacer una reflexión sobre dónde estamos, porque estoy hablando yo de esta aceleración tecnológica. Y no se trata nada más de que hay más conectividad,
de que todos ahora tenemos un teléfono móvil que básicamente es una computadora que tiene mucho más poder de cómputo, pero por muchas veces más poder de cómputo que la nave que llevó al primer hombre a la luna. Justo ayer estaba viendo un documental en el avión cuando venía para acá, sobre todo este proyecto de los Apolo y cómo lanzaron la primera nave a la luna. Bueno, el poder de cómputo que se requería para eso es muy inferior a lo que todos tenemos en un teléfono como este. Tiene mucha más capacidad que las máquinas IBM que tenían, que eran varias, que hacían posible que los cohetes fueran al espacio. Pero estamos viendo unos avances muy acelerados en lo que se llama inteligencia artificial. Yo quiero hablar un poco más de eso, porque la inteligencia artificial es ahorita un elemento que va a dar un salto muy grande a las capacidades de la tecnología. Actualmente, voy a tener que poner mis lentes para ver. La tecnología está teniendo alcances muy impresionantes en lo que tiene que ver con el reconocimiento del entorno. Un primer ejemplo de ello es la vista. Las computadoras, la tecnología puede identificar objetos de una manera casi a la par de lo que lo puede hacer el ojo humano. Un sensor, un lente, puede ahora identificar cosas con un nivel de precisión muy alto. El habla es otro tema. Aquí hay, esta diapositiva tiene dos categorías de avances. En términos de la percepción, las máquinas pueden identificar ciertas cosas, y en términos de la comprensión es todavía más complejo. Pero en tema de, cuando hablamos del habla, supongo que todos ustedes han visto que uno puede hablar y una computadora puede identificar palabras. Hay un reconocimiento ahí. Este avance significa que las computadoras hoy tienen capacidad de tener una interacción natural con lo que hacemos los seres humanos, que es ver, hablar. Ya hay una capacidad mucho más avanzada de identificar o de comprensión del lenguaje. Eso tiene más que ver, no tanto con cómo identifican las palabras, sino ya con textos. Es comprensión de lectura. Las máquinas ya tienen capacidad de comprensión de lectura. Y de generar conocimiento. Generar conocimiento me refiero a aprender por sí mismas y luego nutrir ese aprendizaje sin que nadie les programe absolutamente nada. Estudiosos de la materia estuvieron haciendo lo que en inglés se llaman benchmarking, que son análisis en laboratorio para identificar, bueno, es cierto que están tan cerca las máquinas de la naturaleza, por ejemplo, del ojo, y para poder identificar correctamente imágenes. Y la estadística mostró que en el 2016 ya estaban las máquinas al 96%. Creo que se espera que en los siguientes años las máquinas van a tener un nivel de precisión mucho más avanzado que el ojo humano para identificar objetos. Y hay ejercicios bien interesantes para hacer eso. Podrían empezarme a preguntar a mí, ¿qué ves ahí? ¿Qué color? ¿Qué objeto? ¿Qué tipo de prenda? ¿Tienes lentes? ¿No tienes lentes? Y uno tiene una capacidad de precisión alta, pero eventualmente contra una máquina, la tendencia es que la máquina cada vez se va a equivocar menos que el ser humano en identificar objetos. Bueno, eso mismo se aplica para todo lo demás. Reconocimiento del habla, 94% versus una persona. Lectura, 88.5%. Esto solo va a avanzar, y va a avanzar muy rápido. Pues bueno, nosotros y muchas otras empresas tenemos actualmente como el eje de toda la investigación científica y del desarrollo tecnológico el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial es la siguiente frontera en el ámbito tecnológico.
Y, y bueno, hay muchos niveles de inteligencia artificial. Estos básicos que yo les hablaba es cómo identificar cosas, cómo procesar. Pero hay inteligencia artificial un poco más profunda, hasta llegar a lo que le llaman deep learning, que es la capacidad de una computadora por educarse a sí misma, por aprender de lo que está analizando y llegar a conclusiones y tomar decisiones. Tomar decisiones de una manera rápida, procesando millones y millones de datos. Y es ahí donde este escenario que mucha gente ve en películas, empezamos a considerarlo mucho más cercano a la realidad, en donde las máquinas pueden tener una capacidad de procesamiento, de análisis y de toma de decisión mucho más rápido y mucho más complejo de lo que puede tener el ser humano. Eso trae dos elementos al debate. Por un lado, mucha oportunidad y un optimismo de muchos que dicen vamos a poder hacer grandes cosas, porque va a haber robots, porque va a haber tecnología, porque las máquinas pueden hacer lo que pueden hacer miles de personas, una sola máquina. Y porque todo va a ser mucho más rápido, la capacidad solo se multiplica y se multiplica. Por otro lado, están las señales de alarma que dicen, ¿qué va a pasar, no? Vamos a vivir en un mundo donde los seres humanos vamos a estar al servicio de las máquinas. Nosotros, en Microsoft, creemos que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del ser humano y que, en realidad, el uso correcto de la inteligencia artificial se da cuando ésta se pone al servicio del ingenio humano, cuando sirve como un amplificador, un elemento para ampliar las capacidades actuales. Porque la tecnología al final del día es una herramienta, no es un fin. Y tenemos que tratarla como tal, y hay una serie de consideraciones que deben tenerse para ello. Pero hablemos primero de la promesa. Vamos a hablar un poco del optimismo de la inteligencia artificial. Que, por cierto, voy a estar hablando mucho de inteligencia artificial, pero bueno, esto engloba en general todo lo que viene en el mundo de la tecnología. Ustedes quizás no lo sepan, pero ya interactúan con inteligencia artificial. ¿Alguien ha entrado a un website alguna vez y le aparece un chatbot o un chat donde dice ¿en qué te puedo ayudar? Eso es inteligencia artificial. Esa es inteligencia artificial básica. Yo me acuerdo cuando recién surgieron los chats. Los chats son bots. Ese es un robot. Es un chatbot. Alguien programa, la manera de programar un chatbot es que alguien en la empresa que está manejando el website decide que quiere tener un servicio de atención al público en donde en vez de contratar a una persona que esté atrás de ello contestando las preguntas, se programa un robot. Dicen, a ver, ¿qué posibles preguntas puede tener el público para este servicio? Una aerolínea, por ejemplo. Pues dice, ok, alguien le programa todas las preguntas. Y dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres hacer una reservación? ¿Quieres cambiar un vuelo? Y alguien le programa todas las posibles respuestas. Así empezó este tema de los chatbots. Con el paso del tiempo, una vez que uno le programa las respuestas, el robot empieza a aprender de las preguntas y de las interacciones con los clientes. Entonces, cuando un chatbot es creado, al principio funciona medio mal, porque solo puede contestar las respuestas que alguien le programó. Y antes de la inteligencia artificial, ese hubiera sido todo el menú y el robot solo hubiera mejorado si un programador va y le pone más respuestas. Con inteligencia artificial eso no es necesario. Lo único que es necesario es que haya más miles y miles de personas preguntando y más interacciones, porque el robot lo que va haciendo es asimilando todas las preguntas, todas las respuestas y consolidando, identificando, para esta pregunta esta es la respuesta. Entonces va afinando sus respuestas. La inteligencia artificial mejora en función de que hay más uso. Y bueno, les hacía este ejemplo, les comentaba este ejemplo, porque todos estamos ya interactuando con inteligencia artificial, ya sea de manera directa o de manera indirecta.
Hay muchas empresas, sobre todo el sector financiero ya, que están usando inteligencia artificial en sus procesos, en lo que le llaman el back-end, que es tras bambalinas, para hablar un poco más claro. Que ustedes no lo ven, pero cuando alguien hace una solicitud para un seguro de vida o para un crédito, la inteligencia artificial está analizando toda la información, todo el historial crediticio que ustedes pueden tener, y es inteligencia artificial la que está identificando patrones y asignando niveles de riesgo. ¿Van a poder pagar? ¿No van a poder pagar? ¿Les debería prestar tanto o menos? En función de todo lo que el banco y todos los bancos han acumulado de información sobre su historial crediticio. Eso, todos estamos ya interactuando con inteligencia artificial. Hay áreas en donde creemos que va a haber una gran oportunidad. El tema de la educación, y el tema de la educación es, no soy experto, pero hay mucho optimismo de que haciendo un buen uso de inteligencia artificial y de tecnología aplicado a la educación, va a ser posible la personalización de la experiencia de cada estudiante. Y bueno, hay mucho debate sobre el tema, pero ese es un área de exploración actualmente. El tema de salud es muy, muy evidente. Entre más tecnología se tiene, hay más capacidad de poder hacer análisis y llegar a conclusiones de diagnóstico mucho más rápido. Hay capacidad, ahorita gran parte de los proyectos de inteligencia artificial están enfocados a manejar tendencias de mutación de virus, por ejemplo, virus del SIDA, bueno, el virus, el VIH, perdón, sí, el VIH, el Zika, por ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Premonición, que está tratando de identificar rápidamente patrones de surgimiento o de brotes de Zika para identificar en dónde va a haber una epidemia y dónde va a tener que el sector salud poner su atención. Esos son elementos. Por otro lado, hay ingenieros o científicos de Microsoft trabajando con la Universidad de Harvard y un centro que se dedica al tema de VIH, perdón, el tema de VIH, porque están tratando de encontrar la mejor vacuna para el VIH y no se había podido porque el virus muta tan rápido que todos los análisis que pueden hacer los químicos y los biólogos de manera manual no les da la vida a un ejército de 100 o de 1000 laboratoristas para poder identificar las mutaciones. Las mutaciones son muy rápidas. Hasta hace 10 años no se había inventado en el mundo la computadora que tuviera el poder para poder hacer un modelaje de todas las posibles mutaciones, porque el virus en vida real muta mucho más rápido. Entonces, para poder entender las mutaciones, hubo un equipo que tuvo que inventar una computadora con una capacidad que no había en el mundo. Y ya alcanzaron al virus, entonces ahora están nada más identificando y estudiando todas las posibles mutaciones para poder tener la mejor vacuna posible. El sector de la manufactura es un sector donde hay transformación muy, muy acelerada, y en el sector de la agricultura, aunque parezca como que ahí no hay mucha tecnología, la verdad es que es donde quizá podamos ver los avances más impresionantes sobre cómo la tecnología puede generar agricultura, lo que le llaman agricultura de precisión, que es en vez de regar todo, a través de sensores, de análisis de la tierra, de la humedad en la tierra y de las diferentes especies que se han sembrado, se puede hacer riego muy específico por goteo y solo en los momentos en que el sensor identifica que la planta necesita agua, en vez de estar regando todo el tiempo. Y bueno, después de la inversión inicial de tecnología, los siguientes años, eso genera una productividad altísima para el agricultor, porque entonces no tiene que estar desperdiciando agua, especialmente en una realidad donde el agua está escaseando cada vez más en todo el planeta.
Voy a mostrarles un primer video, espero que se vea. Debo confesar que este video no está terminado, este video lo estamos haciendo, pero lo quise enseñar porque es un video sobre un caso mexicano. Esta es una organización que se llama Casa de la Amistad, con la que nosotros trabajamos desde hace más de 13 años. Casa de la Amistad es un centro en la Ciudad de México que se dedica a albergar a niños y a sus familias que están yendo a la Ciudad de México de muchas partes del país para tratamiento de cáncer. Y no solo en un hospital, en varios hospitales, pero es un centro muy importante que a los niños que vienen de Oaxaca, de Chiapas, de muchas otras ciudades, y que no pueden no solo pagar la estancia, sino todo el cuidado que se requiere cuando están en el tratamiento, en las quimioterapias, etc. La Casa de la Amistad los alberga, les da atención, pero no solo les da atención de comida, de albergue, sino que ellos tienen médicos y tienen gente que está dándoles atención post-tratamiento. Y desde hace 3 años que están usando nuestra tecnología empezaron a recolectar información. Y hace poco se dieron cuenta de que tenían una base de datos, la base de datos de niños pacientes de cáncer más grande del país, con todo el historial de qué tenían, qué tratamiento se les dio, cómo reaccionaron a los tratamientos en cada hora de cada día que estuvieron ahí. Y y no sabían qué hacer con la información entonces, porque era demasiada información. O sea, tenían millones y millones de megas, gigas de información. Y aplicaron una solución de inteligencia artificial para empezar a analizar toda la información y poder sacar conclusiones, para poder personalizar, para poder ir con los médicos y los hospitales y decirles, cuando tú le das este tratamiento al niño, le suceden estas cosas en la tarde, esta es su evolución, todos tienen una evolución distinta, y los médicos empezaron a utilizar esa información para dar una atención mucho más personalizada a cada uno de los niños, y esto ha permitido que básicamente que estos niños vivan más que el promedio de los niños que están siendo tratados por cáncer. Vamos a ver. Pues bueno, en esta parte del video debería de haber una narración, todavía no se la hemos puesto, por eso les expliqué de qué se trata. Casa de la Amistad es un espacio donde los niños podrán seguir creciendo. Gracias a la inteligencia artificial de Microsoft se puede definir el mejor tratamiento para cada niño. Ellos manejan el 33% de los casos de cáncer infantil y tienen esta métrica que le llaman sobrevida de 11% a la media nacional. Quiere decir que estos niños que están siendo tratados o que van siendo atendidos en la Casa de la Amistad viven 11% más tienen un 11% más de sobrevivencia al tratamiento que el promedio. Entonces, bueno, este es un ejemplito nada más de muchos de cómo la tecnología y la inteligencia artificial puede utilizarse para los que se estuvieran durmiendo, para poder ayudar en diferentes áreas. Ahora, una de las preguntas que nos hacemos es, esto suena muy bonito, pero la realidad es que solo la mitad de la gente en el planeta tiene acceso a los beneficios de la tecnología. Nada más. La otra mitad no tiene acceso a absolutamente nada, ni siquiera un teléfono celular. Nada. No hay acceso a internet, a computadoras, a telefonía. Gran parte de esa otra mitad que no tiene acceso a nada de la tecnología, no tiene acceso a agua, a electricidad, viven en condiciones
muy, muy precarias. Y, y bueno, estamos acá hablando de inteligencia artificial, de robots, y hay gente que con trabajos tiene que comer, ¿no? Y ese es un problema. Ese es un problema que nos atañe a todos, porque nosotros estamos ya hablando de una cuarta revolución industrial y muchas partes del mundo, la mayoría de esta gente está en el continente africano, en la India, en el sudeste asiático, algunas partes de América Latina también. No han ni siquiera llegado a la primera revolución industrial. Y el problema de ello es que, y está todo conectado, en la medida en que hay más gente en el mundo, y es ahí cuando hablaba yo al principio de las aceleraciones, bueno, este tema de la pobreza y de la gente que vive en una condición muy precaria, vive en lugares en general donde los efectos del cambio climático se están sintiendo más que en casi ninguna otra parte del mundo. Por ejemplo, África, donde hay una sequía impresionante que está reduciendo la capacidad de generar comida, generar alimentos para la gente. Pues es el continente donde se muere más gente por hambruna. La hambruna genera migración. Entonces, el continente africano es el continente donde hay más refugiados o más gente desplazada que tiene que mudarse de sus lugares de origen porque no tiene nada que comer. Y lo que hace ese fenómeno es que manda gente a los países vecinos. Y los países vecinos también están sumidos en la pobreza. Entonces, de repente hay países, voy a hablar del Medio Oriente, como Líbano o Jordania, que tienen, Jordania creo que tiene 3 o 4 millones de habitantes y tiene cerca de 2 millones de refugiados. Y si ustedes piensan que es difícil tener migración llegando a una ciudad, imagínense que a Tijuana llegara otro 60% de población en un lapso de 2 o 3 años y estuviera toda esta gente aquí. Bueno, así está Jordania, así está Líbano, así están y un sinnúmero de países de la parte central de África. Eso genera, a su vez, otra migración que se empieza a tratar de ir de ahí y subir a Europa, venir a este lado del mundo. Pero como gran parte de esa migración no puede salir de ahí, como también aquí conocemos muy bien, ¿cuánta gente llega aquí que quiere pasar a los Estados Unidos y no lo logra nunca? Y terminan formando parte de la sociedad tijuanense. Bueno, eso mismo pasa en el resto del mundo. El promedio de años que un refugiado vive en condiciones de refugiado, en un campo para refugiados, ¿saben cuánto es? 17 años. Salen de su país, van a un campo de refugiados, el promedio es que van a estar ahí 17 años. Es toda una generación que no fue a la escuela, que no tuvo nada porque estuvo viviendo 17 años en un campo de refugiados. Eso genera también radicalización. Y ese es el caldo de cultivo para el reclutamiento de los grupos radicales, que luego generan problemática de violencia en diferentes partes del mundo. Entonces, como ven, y estoy simplificando de manera muy dramática el fenómeno, pero todos estos temas, cambio climático, falta de alimentos, migración, inestabilidad social, todo está totalmente conectado. Todo esto está conectado y todo esto llega a nuestras ciudades, a nuestros países, a nuestras sociedades. Entonces, cuando uno está pensando en el avance tecnológico, uno tiene que pensar en qué vamos a hacer para asegurar que toda esta otra mitad de la población del planeta no se quede atrás. Para asegurar que todas estas bondades que la tecnología nos pueden traer a nuestras vidas también puedan ser un factor de cambio y de avance para toda esta gente que actualmente no tiene nada. Bueno, hay tres temas o 3 conversaciones que nos gusta tener que creemos que son fundamentales para el análisis de la adopción de la inteligencia artificial, del avance tecnológico, que es oportunidad económica, cómo aseguramos que
todo esto funcione para que la sociedad avance económicamente, los individuos. ¿Cómo ponemos esta tecnología al servicio de la problemática social? Y por otro lado, ¿cómo generar confianza en la tecnología y en quienes crean y manejan la tecnología en el mundo? También es un tema muy interesante, porque mucha gente en el mundo no sabe qué pasa detrás de la pantalla, quién maneja qué, a dónde se van los datos, cómo se procesan la información. En términos de oportunidad económica, dos brechas muy importantes son la conectividad, y ahorita hablaba yo de que solo la mitad del planeta tiene acceso a tecnología y está conectado. El día de hoy hablar de tecnología y conectividad es casi lo mismo. A nadie le sirve tener algo, un aparato tecnológico que no esté conectado. Supongo que ya casi nadie tiene una computadora que no esté conectada, ¿no? Todos es inútil. Y por otro lado, las habilidades digitales. Y las habilidades digitales tienen que ver no solo con saber usar la tecnología, sino saber crear tecnología. Voy a hablar ahora un poco de las habilidades digitales. Y voy a empezar con los adultos y luego voy a hablar más de los jóvenes. Creo que uno de los principales desafíos que hay actualmente y que estamos nosotros analizando en el ámbito tecnológico es que actualmente hay una falta de talento capacitado para los empleos que existen en el sector tecnológico. No importa el país del que hable y el nivel de ese desempleo que haya, y puede oscilar desde los números de un dígito hasta números mucho más altos. Una constante en el mundo es que no hay suficientes ingenieros y técnicos en el mundo para suplir la demanda laboral. ¿Quién está estudiando ingeniería aquí en sistemas? Entonces, a ustedes les va a ir muy bien en el corto plazo. Y les voy a dar un ejemplo. Microsoft, por ejemplo, que somos una empresa de 120,000 empleados, en cualquier momento, cualquier día uno va y ve cuántos trabajos hay abiertos que no hemos podido contratar. Generalmente tenemos unos 4,000 empleos abiertos, que no podemos cubrir. A Google le pasa lo mismo, a Apple, a Facebook. Pero no solo a estas empresas, le pasa a nuestros socios de negocios, las empresas. Nosotros trabajamos con socios en todo el mundo. En México, por ejemplo, hay creo que más de 2,000 o 3,000 empresas mexicanas que son nuestros socios, que implementan tecnología aquí en México. El principal problema que tienen es no hay personal capacitado. Nos dicen, necesitamos más gente que pueda venir a trabajar con nosotros. Nuestros clientes, los bancos, las empresas de manufactura, los hospitales, el sector educativo, no tienen suficientes ingenieros y técnicos para manejar su infraestructura tecnológica. Problema urgente, número uno. Está el problema que ya nos dimos cuenta de que hay oportunidad para todos, para la gente que estudia una ingeniería, pero también hay oportunidad para la gente que no tiene la capacidad de estudiar una carrera de 4 años, pero que si estudia algunas certificaciones puede conseguir empleo, porque lo que más hace falta es asegurar que haya gente que pueda manejar ciertos conocimientos y ciertos productos y con las certificaciones tiene para poder tener ciertos empleos. Hay otros para los que se requiere la ingeniería y la carrera universitaria. Entonces, bueno, este es un tema número uno, urgente en el mundo, en todo el mundo, tener talento calificado. Tema número dos, en el ámbito laboral, es la rápida adopción, ahorita le llaman transformación digital. La transformación digital por la que están pasando todas las empresas y todas las industrias en el mundo van a hacer que a partir de las eficiencias de la automatización, la adopción de robots y la inteligencia artificial,
cambien las necesidades de cuánta gente se requiere para realizar una tarea. El sector manufactura y el sector del autoservicio, los supermercados, son los primeros. Supongo que ustedes ya lo han visto en los supermercados. En los estacionamientos, ese es un buen ejemplo. ¿A quién le pagan? A una máquina, ¿no? Yo no sé aquí, pero donde yo vivo, el supermercado, hay un par de cajeros y hay muchas filas de cajas donde uno va y pasa sus productos y paga. En Corea es todavía más interesante. En Corea el supermercado es una pared en el metro con unas fotografías de productos y los coreanos van con su teléfono y hacen con la camarita nada más, con los códigos estos, ¿sí? De barras, dicen quiero esto, quiero esto, quiero esto, esto y esto, pagan, se van y cuando llegan a su casa los productos ya están allá. Porque no quieren cargar, ¿no? De hecho, no hay supermercados, está nada más. Bueno, esto va a ser importante. ¿Cómo vamos a hacer para recapacitar a la gente que va a verse desplazada por los avances tecnológicos y la automatización? Y eso lo tenemos que hacer ya. Eso siempre ha pasado. Eso no es un tema que está surgiendo por las computadoras. Eso pasó con la máquina de vapor, con la máquina de combustión interna, con la electricidad, cuando se desaparecen los caballos, aparecen los carros. Eso siempre ha sucedido. Cuando aparecen las primeras computadoras. ¿Quién vio la película? ¿Cómo se llama la película? Hidden Figures se llama, la película de estas mujeres en la NASA que hacían el cómputo a mano. A quienes les gusten las matemáticas, esa es una gran película. Donde había una veintena de mujeres que hacían matemáticas para hacer los cálculos de cómo iba a salir el cohete y demás. Cuando trajeron a la máquina, la primera computadora IBM a la NASA, bueno, ya no necesitaban las 20 mujeres, estas estaban haciendo matemáticas a mano, porque la computadora hacía lo que hacían todas ellas juntas y mucho más rápido. Y bien, eso quiere decir que esto lo hemos visto durante toda la historia. Trabajos o empleos, puestos de trabajo han desaparecido, pero otros han surgido. Esos otros, en general, son distintos. Requieren nuevas habilidades. Van a ser nuevas disciplinas, nuevas carreras que uno va a tener que estudiar. Y va a requerir habilidades que la gente va a tener que adquirir. Ahora, las sociedades que lograron aprender esas capacidades de manera más rápida son las sociedades que avanzan de manera más acelerada. Son las que salieron adelante mucho más rápido y dejaron a menos gente desempleada. Entonces, ahorita estamos pensando mucho en cómo asegurar que la gente que se va a ver afectada por la transformación digital pueda rápidamente aprender cosas que no sabe para que pueda cambiar por completo su modo de vivir. El tema de blue collar, le llaman en inglés, los obreros. Los obreros en este nuevo entorno no van a manejar máquinas, van a manejar pantallas. La primera vez que yo toqué una computadora, yo estaba en la universidad. La primera vez que aprendí a usar una computadora. Supongo que todos ustedes han tocado computadoras desde que eran niños. O la mayoría de ustedes, las filas de atrás sobre todo. Hace 25 años la gente ponía en su currículum, sé manejar procesador de palabras. Ahora es irrelevante. A nadie le van a aplaudir por manejar un procesador de palabras. No, es un por default. Es algo que ya se asume que todos podemos hacer. Bueno, esta capacidad de manejar computadoras, pantallas, es lo que se le llama, en inglés se llama knowledge worker, trabajador del conocimiento. Bueno, la verdad es que hoy en día los obreros nuevos de esta nueva ola industrial van a tener que ser empleados como trabajadores del conocimiento. El trabajo de obrero, el trabajo manual, no va a ser trabajo manual, va a ser trabajo digital. Porque van a estar con una pantalla
manejando una máquina. Las herramientas, la maquinaria pesada, ahora se está manejando con un joystick. La capacidad o las habilidades que requiere un obrero para manejar maquinaria pesada son las habilidades que un niño desarrolla cuando está jugando videojuegos. Esa es la manera en que se va a trabajar y eso es lo que estamos viendo. Pues bueno, este tema muy importante. Pero por otro lado está a largo plazo. Hablaba yo no hay suficiente talento capacitado actualmente, por un lado, y por otro lado vamos a tener que reentrenar a todo un sector de la población cuyos trabajos van a desaparecer y están desapareciendo ya. Para que no tengamos estos dos problemas, la manera de resolver o de atender esto es pensar en los niños y en la juventud. ¿Cómo aseguramos que las siguientes generaciones de empleados, de trabajadores, tengan las habilidades necesarias para poder ser exitosos en el futuro? Y ahí, sin meternos en mucha especificidad, porque realmente no sabemos cuáles son las nuevas carreras que van a existir, cuáles son los nuevos trabajos que va a haber en el mercado laboral, porque todo esto está transformándose rápidamente. Hoy vemos en la sociedad empleos que hace 10 años no existían. Y que bueno, hoy hay gente que hace su vida con este tipo de labores. Entonces, lo fundamental es asegurar que en el sector educativo se formalice el aprendizaje de las ciencias de la computación en la misma forma en la que todos nosotros estudiamos biología, química, física, como una manera de entender al mundo. En un mundo en el cual hay tecnología en todos los ámbitos de la sociedad, en la manera en que trabajamos, en la que nos divertimos, en la que interactuamos con nuestras familias, nuestros amigos, en la manera de interactuar con el gobierno, con el comercio. Cuando todo eso tiene elementos digitales, ya no se puede entender el funcionamiento del mundo si uno no tiene un conocimiento profundo de cómo funciona la tecnología. Y esto significa no solo cómo usar la tecnología, sino cómo crear la tecnología. La gente tiene que saber qué hay detrás de una pantalla. Se están tomando decisiones muy importantes en los procesos democráticos, en la manera básicamente en la que se maneja toda nuestra vida. Hablaba hace rato yo del historial crediticio, de la interacción con la banca, la interacción con el gobierno. Todo eso tiene elementos tecnológicos que si un ciudadano no sabe cómo se manejan las cosas, cómo se maneja la tecnología, va a ser un ciudadano desinformado y va a ser un ciudadano. Incluso hablemos de los procesos electorales. ¿Qué pasó en las elecciones de los Estados Unidos en 2016? Con todos los hackeos y con toda la manipulación de cuentas de Facebook para campañas electorales, con la creación de gente que no existe y que estaba promoviendo incluso eventos partidistas, etc. Si uno sabe cómo funciona la plataforma tecnológica, cómo funcionan las computadoras, uno sabe identificar qué es real y qué es ficticio. Y uno también sabe cómo mantenerse alejado de lo que no es benéfico en el entorno digital. Entonces, bueno, este tema de las habilidades digitales para los jóvenes es fundamental. Conectividad, creo que está de más decir, es un gran desafío. 2 datos les voy a dar, además del mundial, de que la mitad de la población no está conectada. En Estados Unidos, aunque no lo crean, 32 millones de personas no tienen acceso a Internet. No tienen acceso a los beneficios que la tecnología les da. 23 millones de esos 32 viven en zonas rurales. Los otros 9 son comunidades marginadas en zonas urbanas. México, ¿qué tan bien creen que está México en términos de conectividad? Por ejemplo, hay celular más o menos como en todas partes, parece, ¿no? Pero
En México, en realidad hay acceso a Internet y telefonía celular, según el gobierno federal, en el 25% del territorio nacional, donde vive el 75% de la población. Pero no hay conectividad en el otro 75% del territorio nacional, donde vive el 25% de la población. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que son el otro 25% que no tiene acceso a la conectividad? Son las comunidades rurales, principalmente las comunidades indígenas y rurales que viven en pobreza. Y no tienen conectividad porque el mercado, bajo los criterios del mercado, no vale la pena invertir en llevarles conectividad porque no va a haber suficiente retorno de inversión para pagar la infraestructura. Entonces es ahí donde el Estado y donde otras entidades tienen que entrar en acción para suplir lo que el mercado no va a poder hacer. Todo un tema de debate. Algunas reflexiones más sobre problemática social. Está el tema de, bueno, ¿cómo hacemos que esto sea inclusivo? Que pueda estar al alcance de todos los sectores demográficos y que pueda contribuir a la sustentabilidad también. Cuando hablamos de inclusión, hay muchas maneras de ver el tema. Puede uno pensar en gente que tiene acceso a bienes y servicios y educación, etc. Y gente como estos 25% de la población mexicana en zonas rurales que no tiene acceso casi a nada. Entonces, bueno, este sector está excluido. Otra dimensión es, por ejemplo, gente con discapacidad. En el planeta hay 1.400 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Si la población es de poco más de 7,000 millones de personas, bueno, 1.400 es un porcentaje muy alto. Cuando uno ve cómo vive la gente que tiene algún tipo de discapacidad, la constante en el mundo, en todo el mundo, pero se exacerba en los países en desarrollo, es que gente con discapacidades en general tienen menos educación, tienen menos oportunidades laborales y en su mayoría vive en pobreza. Entonces, pensar en que cuando uno está generando tecnología, soluciones, servicios, productos para la población, es importante pensar en todos los diferentes sectores demográficos para que no se quede nadie excluido de este tipo de beneficios. Les voy a mostrar un video que es un ejemplo de cómo se puede aplicar tecnología e inteligencia artificial al servicio de gente con discapacidad como una manera de cubrir alguna de sus necesidades. Está en inglés, no tiene subtítulos, vamos a escucharlo y ahí les voy contando también. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to Este es un empleado de Microsoft. And that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. Esta es inteligencia artificial aplicada a I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make Él this kind escribe of código. thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know.
I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. Está hablando de que la máquina no solo ya le dice qué está viendo, sino le empieza a dar contexto. Read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. La maquinita le está diciendo, ajusta I tu see teléfono para que vea appetizers, bien. salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do, but artificial intelligence is improving at an ever faster rate, and I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before, and in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Este es un empleado de Microsoft en Londres y les quería mostrar este ejemplo porque el tema que me pidieron que hablara de emprendedurismo y de emprendimientos sociales y a veces pensamos que el emprendedurismo es alguien que está tratando de inventar algo o crear una empresa nueva, una organización nueva. Y la verdad es que el concepto del emprendedurismo en realidad tiene que ver con una actitud. Y uno puede ser emprendedor solo, haciendo algo que no existe, sin ser parte de una organización, pero uno también puede demostrar una actitud emprendedora formando parte de una organización grande. Lo único que basta es traer proyectos a la mesa. Este empleado de Microsoft, nadie le pidió que hiciera esto. Él estaba en un grupo de desarrollo de producto de otro tema, pero a partir de su necesidad, de su entendimiento de esta problemática, él decidió empezar un proyecto que ahora se llama Seeing AI, que es un proyecto que está disponible ahorita. Es una tecnología que cualquier invidente puede bajar y utilizar en su teléfono. Y bueno, este es un buen ejemplo de emprendimiento, en ese caso, al seno de una organización. Que eso también es algo que es muy válido y que aporta a la organización y a la sociedad. En el tema de sustentabilidad, hemos estado trabajando también con muchas organizaciones, con universidades, con gobiernos, con centros de investigación, con ONGs, para tratar de poner la inteligencia artificial al servicio de las labores de generar un mejor entorno en el planeta, medio ambiente, temas de calentamiento global, de especies que están en desaparición, de manejo de agua, de basura, etc. Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces aquí hay, bueno, ahorita les estoy hablando del tema de medio ambiente, pero en realidad lanzamos hace poco más de un año un programa que se llama AI for Good, Inteligencia Artificial para Bien, que está tratando de empezar a poner esta tecnología al servicio de cómo resolver problemáticas sociales. AI for Accessibility es un programa para trabajar con organizaciones que están generando soluciones para gente con discapacidad. El video anterior es un ejemplo de lo que es posible en este programa. Creo que tengo otro video que les voy a enseñar. Les voy a enseñar sobre una organización chiquita. Este es un emprendimiento nuevo, creo que tiene no más de 2 años. Ellos están basados en Portland, en Oregon. No son más de 5 empleados y están haciendo un trabajo bien interesante para hacer censos de animales que están de especies en extinción, pero en todo el mundo. ¿Cómo 5 personas en Oregon pueden hacer un proyecto para identificar animales en todo el mundo? Esto lo van a ver en el video. Y la respuesta es con inteligencia artificial. There are an estimated 90,000 threatened species across the globe.
To understand what puts a species at risk, we need to know where are they born, how many survive, where do they go, how far do they go. At Wildbook, we are using an algorithm to digitally tag individual animals, much like a human fingerprint. So this is a new whale shark for science. Yes, and we named it Wilma. Wilma the whale shark. Microsoft AI gives us the building blocks to analyze public streams of photos and videos and identify individual animals in an instant. AI can determine location, date of sighting, migration patterns, and even an animal's social group. And an intelligent agent can contact the content's owner and ask for the missing detail. Microsoft's AI for Good initiative gives us the technology to create a comprehensive view of the planet's biodiversity. In the last 10 years, we've identified 10 times more whale sharks than ever recorded in human history. By leveraging citizen scientists together with researchers, we can form conservation policies. Microsoft AI will help us accelerate our work by empowering people to take action. What we get back is, wow, this is amazing. Bueno, este proyecto es impresionante porque lo que hicieron es, dijeron, a ver, queremos seguir patrones de migración, existencia, comunidades, hacer censo de grupos de animales por todo el mundo. Somos 5, no tenemos la capacidad y no podemos ir a pedirle a la gente que nos mande cosas. Entonces crearon una solución que va y escanea lo que todo el mundo pone en internet sobre animales. Entonces lo que están haciendo es identificando de postings, de gente que se va de safari, que están de viaje, que bucea, todo lo que la gente pone en redes sociales con fotografías de animales, ellos lo identifican. Y no es que están entrando cuenta por cuenta, pero lo que hacen es, el sistema lo que hace es como barrer internet, va y empieza a escanear todo lo que está disponible de manera pública. Identifica animales y identifica las fotografías y empieza a correlacionar y a identificar y a hacer tagging, y así es como pueden saber en función de quién tomó, si yo estuve en África, en Kenia, y posté una foto de una cebra y la puse en Facebook o en Instagram, mi teléfono, además de poner la foto, identifica dónde estaba. Todos ven eso, ¿no? Que dicen, estaba yo en tal parte y vi esto. Bueno, ellos en automático pueden saber exactamente en qué parte del mundo estaba por la metadata, por la data que está en la fotografía, y pueden identificar el animal y empiezan a hacer los censos, y así procesan millones y millones y millones de información y hacen su trabajo. Pues bueno, ese es otro emprendimiento muy interesante. Tenemos, ya les enseñé de accesibilidad, AI for Earth es este proyecto en el cual fondeamos, es como donación de servicios y tecnología para organizaciones que se quieren dedicar a este tipo de cosas. Y hay un tercer tema en el que estamos trabajando también con organizaciones que se están dedicando a temas humanitarios, ya sea en situaciones de desastre natural, de refugiados, de derechos humanos y de derechos infantiles también en particular. Pues bueno, es un hecho que esto puede generar impacto en temas de problemática social. Yo formo parte de un grupo en Microsoft que tiene que ver con la filantropía, entonces además de estar involucrado en estos temas de habilidades digitales, de reentrenar a adultos, en estos temas de AI for Good, también trabajamos con organizaciones no gubernamentales, con ONGs, non-profits, como les llaman en inglés también, para asegurar que estas organizaciones, que en su mayoría están dedicadas a atender algunos de los problemas más graves en el mundo, puedan contar con la tecnología necesaria para ser más eficientes, más productivos y poder alcanzar sus objetivos de una mejor manera. Y bueno, por último tenemos también un programa interno para nuestros empleados, para que puedan donar no solo dinero, sino también hacer voluntariado, poder trabajar, donar su talento con este tipo de organizaciones no gubernamentales
para ayudarlas a generar soluciones tecnológicas que les van a hacer más eficientes. Voy a llegar al último tema y voy a parar para que tengamos alguna conversación y hacemos preguntas. Pero mencionaba yo al principio el tema de la confianza. No me voy a meter a fondo en esto porque podemos tardar mucho tiempo hablando de esto, pero el tema de la confianza es muy importante porque actualmente la tecnología está en manos de unos cuantos. El manejo real de la información tecnológica reside en unas cuantas empresas, en los gobiernos, y como ciudadanos, como consumidores, no siempre sabemos qué pasa con nuestra información. Hay muchas preguntas actualmente sobre el sector tecnológico, es decir, ¿qué hacen con mi información? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿A quién se la vendes? ¿Cómo la manipulas? ¿Cómo yo puedo tener control sobre qué de mi información se ve o no se ve? Es cierto que a la generación según las estadísticas, según los estudios, dicen que la generación de los millennials no les importa mucho su privacidad, por eso comparten todo sin tener mucho... ¿Es cierto o no es cierto? Comparten todo con mucha naturalidad. Yo creo que este tema está cambiando. No es que no les importe su privacidad, es que tienen nada más un manejo distinto de la información, pero sí, una de las cosas que hemos estado descubriendo es que a esta generación y a todas las demás sí les interesa tener control sobre cómo se usa su información. Si bien tienen mucho más ánimo de compartir, tampoco quieren perder el control sobre su información y sobre quién maneja su información. Y esos son temas ahorita que son importantes. Las discusiones éticas de qué puede o no hacer la tecnología nos llevan a preguntarnos, ¿el que se pueda hacer algo significa que se debe hacer o no? Y esa es una pregunta fundamental. Nosotros tenemos en Microsoft un comité de ética que hace una serie de deliberaciones sobre cómo vamos a desarrollar tecnología de inteligencia artificial y qué le vamos a permitir a nuestros clientes que hagan con la inteligencia artificial. Porque al final del día la tecnología es solo una herramienta y se puede usar para hacer cosas muy buenas, pero también se puede utilizar para hacer cosas muy malas. Y todos los hemos visto. Los grupos criminales en el mundo están contratando ingenieros en sistemas de la misma manera que las grandes corporaciones están contratando ingenieros en sistemas o desarrolladores de cómputo, porque necesitan de las mismas capacidades tecnológicas para hacer todo lo que hacen, al igual que una gran empresa necesita esas capacidades tecnológicas para desarrollar productos y servicios. Eso es grave. Y no solo los grupos que delinquen, como las mafias, sino también los grupos terroristas están utilizando sistemas tecnológicos muy avanzados. Entonces, hay una serie de principios que tienen que ver, no me voy a meter, porque son muy profundos todos estos, pero hay temas aquí como cómo asegurar que cuando uno hace una implementación tecnológica de inteligencia artificial, por ejemplo, para determinar si se le da o no un crédito a alguien, es un sistema que generó un modelo justo. ¿Es una decisión justa o no? ¿Se evaluó todo lo que se tenía que evaluar o no para otorgar un crédito? Privacidad, seguridad. Con un mundo donde los ciberataques están al orden del día, ¿cómo asegurar que se proteja nuestra información? Hay actualmente, por ejemplo, una tendencia en todo el mundo de ciberataques sistemáticos a gente de la tercera edad. Son la población más vulnerable en Internet, porque es la población con menos capacidades digitales, con menos conocimiento de seguridad y la gente a la que más fácil se le puede hackear, se le pueden hackear las cuentas bancarias, se les puede pedir que entren en una interacción de, ¿cómo le llaman?, de chantaje para poder desquitar dinero. Y estadísticamente eso pasa todos los días en todo el mundo. Hay una gran preocupación, especialmente en los países donde hay una población de la tercera edad que está en crecimiento. Ese es un tema muy, muy importante. Y cómo generar, sobre todo, transparencia. Que la gente sepa
cómo se está creando tecnología, cómo se está manejando la tecnología y que haya alguien responsable. Una de las cosas que estamos nosotros proponiendo, y hace poco propusimos en Europa, ante la Unión Europea y algunos otros foros, el que se firmara una convención de Ginebra digital, cómo asegurar que haya responsabilidad, que nadie pueda decir, las máquinas hicieron esto, y bueno, fue la inteligencia artificial, no es culpa de nadie. Que haya siempre alguien que pueda ser llevado o sea, que pueda hacerse responsable de lo que un producto o de lo que una máquina haga. Porque si una máquina o un servicio afecta a terceros, debe de haber un ser humano o una organización que pueda ser responsable de las consecuencias de ese uso inadecuado de la tecnología. Es todo lo que voy a decir de ética, seguridad, privacidad. Y bueno, hablé ya mucho de esto, la importancia de asegurar que nadie se quede sin tener beneficios de la tecnología. Esto no se puede lograr de manera solitaria, no lo va a poder hacer ni un gobierno solo, ni una compañía sola. La única manera de poder generar un entorno de inclusión, un entorno en el que la gente que no tiene acceso a tecnología se pueda beneficiar, es trabajando juntos, el sector privado, gobierno, el sector académico, la sociedad civil. Y para cerrar, les voy a enseñar un video más, que creo que tiene un buen ejemplo de algunas de las cosas que estuve hablando, y bueno, y luego podemos hablar. Esa es una historia de refugiados en Uganda. Les hablaba hace rato de toda la gente desplazada, en este caso por un conflicto civil. Being a refugee, it's not an easy thing. Pero además de ser un tema de refugiados, When I was es un tema 5 de years, capacidades genocide digitales. took place and my family were brutally killed. The truth is, I don't know how I survived, but finally I crossed to Uganda. When I reached 16 years, I was like, I want to be a computer wizard. When I finished my degree in information technology, I wanted to serve my people who are Él estudió refugees. sistemas y ahora trabaja con una ONG que atiende a refugiados. Even to this date, refugees are pouring into the country. They've lost a home, they've lost their dreams, they've lost their nationality. We receive them, restore their health where no one else can go. When I found out that it took 6 or 7 weeks to get information about the services that they provided at the healthcare clinics, I was really amazed. Esta ONG da By the servicios time de you salud discover it is an outbreak, a it's refugiados 1 en month Uganda. past. But with digital data capture, Están hablando de que todo lo manejaban en papel, Digital les tomaba data semanas y capture does an semanas amazing procesar job todo of giving us immediate feedback. Behind that, there's the Azure cloud. We have web services that take that information up into the cloud. We have SQL services that gather that information in a usable format. And then on top of that, we have Power BI, which is providing visual representations to tell them exactly what's happening. Digital data capture. It is for now. You collect data now. You compile reports now. You Crearon un easily sistema make decisions now. tecnológico 2 para months poder ago, capturar we had a información lot of malaria y cases. procesarla en Then tiempo the real. system showed us that we were going to have an outbreak. We went to the community, told them how to prevent malaria. Because we are able to detect this increase happening in real time, we are able to avert that before it reaches to the outbreak level. this technology is saving lives. Están hablando de cómo a través de esta captura de datos lograron identificar que iba a haber When you restore una people's epidemia de health, malaria you restore their y la pudieron dreams, their prevenir. hopes, all that they think they have lost. Working in a refugee setting, I'm serving my own people. Whenever I'm with them, it's like I'm home. Bueno, este es uno de muchos ejemplos de cómo ONGs están usando la tecnología para poder lograr su misión de una manera mucho más efectiva, haciendo con tecnología algo que antes hacían de manera manual, en papel, y que les tomaba mucho más tiempo.
Con esto termino mi presentación y gracias.